concepto One Health, ¿no? Y por eso le llamé así, ¿no? Íbamos a hablar de listeriosis y es una zoonosis alimentaria y yo quería enfocarlo desde esa visión de One Health que ahora introduciré. Pero antes de nada, para mí siempre es muy importante destacar el trabajo de nuestro equipo, ¿no? Por eso, aunque yo estoy dando aquí la cara, hay otras dos personas ahí en la primera diapositiva que están también aquí en la sala, que son compañeros del grupo de investigación, la doctora Clara Marín y el doctor Jaume Vicent Jordán, ambos dos antiguos alumnos míos, antiguos doctorandos míos y ahora profesores en la Universidad de la Facultad de Veterinaria de la Cardenal Herrera. Y luego una doctoranda que nos acompaña también, a la que le doy las gracias de que esté aquí con nosotros, que es a Laura Lorenzo. Y bueno, pues poco a poco el equipo se va haciendo más grande y vamos dejando en el camino pues, discípulos que nos sucederán muy, muy dignamente. Bien, mi libro, ¿no? ¿Qué es One Health? Pues One Health es un concepto que probablemente ustedes seguro que habrán oído y seguro que conocen, ¿no? Pero bueno, yo, como la definición está muy elaborada y muy pensada por muchísimas entidades, yo la pongo ahí y siempre me gusta leerlo, ¿no? Porque cuando es una definición no quiero improvisar ni añadir nada que no esté escrito, que no esté consensuado y que no esté plenamente aceptado por todo el mundo, ¿no? Y dice que One Health está concebido, son los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente. Bien, a esto solo nos quedaría por añadir la definición de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que dice que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están muy vinculadas al ecosistema, que es lo que aparece recogido en la imagen. He traído también esta otra imagen que fue montada por alumnos míos de quinto que van también transmitiendo la idea de One Health por los colegios de la Comunidad Valenciana, en ese ánimo, como digo, de que sea plenamente conocida el concepto de una sola salud. Bien, este es un ejemplo que cogí anoche mientras terminaba de preparar la charla, con un claro ejemplo de One Health, ¿no? Una técnica de medicina humana, salva la vista a perros y caballos, ¿vale? O sea que realmente de lo que se trata es de que, y es lo que llevo impulsando hace muchísimo tiempo, de lo que se trata de que nos hablemos, de que nos entendamos, de que colaboremos, y con eso lo que vamos a conseguir es llegar al objetivo antes, ¿vale? Llegaremos, pero de la mano y juntos lo que haremos es conseguir que lleguemos antes. Y este es un ejemplo de esa relación, de esa comunicación entre la medicina humana y la medicina veterinaria. Bien, el concepto One Health, como digo, con sus tres patas, las personas, los animales y el medio en el que viven, el medio ambiente, ¿no? Bien, dentro del concepto One Health hay otro concepto muy, muy importante, como no puede ser otro, que es el de las zoonosis, porque realmente si estamos hablando de personas y animales, tenemos que hablar de esas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y viceversa. Hoy en día el concepto de zoonosis no es unidireccional, sino que es bidireccional, en las dos direcciones, de los animales al hombre y del hombre a los animales. Y bueno, yo, para reforzar la idea de la importancia de estas zoonosis, y recuerdo que la enfermedad de la que estamos hoy, de la que es objeto hoy de nuestra charla, es una zoonosis alimentaria, bueno, pues decir que el 75% de las enfermedades emergentes en humana hoy día tienen su origen, las enfermedades humanas son reemergentes, el 75%, y el 60% de estas son zoonosis. O sea que pues podemos dar una idea de lo importante que es que actuemos rompiendo esta transmisión, ¿no? En la medida que podamos actuar sobre los animales y cortemos la transmisión de estas enfermedades, estaremos reduciendo en un 60% esas enfermedades emergentes de los humanos, ¿no? Anualmente se describen 5 enfermedades nuevas y dice la OMS que 3 tienen su origen en los animales, ¿no? Y luego además, pues otro dato también, pues por darle un poquito más de morro al tema, el 80% de estas zoonosis podrían ser utilizadas con fines bioterroristas.
Yo siempre pongo esta imagen porque es un guiño al presidente de honor de esta academia y lo puse precisamente también cuando hice mi discurso de ingreso como académico correspondiente, y es el que la persona que acuñó el término zoonosis es el patólogo Virchow, que además fue un claro impulsor del concepto One Health. Él decía que entre la medicina humana y la medicina veterinaria no existen líneas divisorias, ni deben existir. El objeto es diferente, pero la experiencia obtenida constituye la base de toda la medicina, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo creo que hemos hecho la introducción al concepto One Health y bueno, un poco el tema de la zoonosis. Pero es que en los próximos años el panorama que nos espera es de que, y estamos hablando de una zoonosis alimentaria, que ahora mismo somos unos 7.000 millones de seres humanos en el planeta, y se espera que de aquí a unos más o menos 30 años más, en el 2050, seremos unos 10.000 millones. 10.000 millones de personas que comen, o que se espera que coman exactamente igual que lo hacemos ahora. Por lo tanto, las estimaciones del Banco Mundial dicen que habrá que incrementar, para dar de comer a esas 10.000 millones de personas, habrá que incrementar la producción de proteínas en al menos un 75%. ¿Vale? O sea que todo esto lo que quiero es que nos sirva para llevarles a la idea de que cada vez habrá que producir más alimentos y, bueno, pues estos alimentos tendrán que ser objeto de una mayor atención por parte de los especialistas en la seguridad alimentaria, porque si no, pues podrán ir surgiendo hechos como el que nos ha pasado recientemente con el tema de la listeriosis, ¿no? O sea que valoremos esta idea, ¿no? Un 75% más de proteínas de producción. Y fíjense ustedes, les voy a poner otro ejemplo, que no es una zoonosis, pero ahora mismo tenemos una crisis en el mundo con la peste porcina africana, ¿vale? El primer país productor de cerdos, que es China, tiene un problemón de peste porcina africana tremendo. Está eutanasiando animales a miles. Entonces, él no es capaz ahora mismo, la China, de producir suficiente carne de cerdo, ni tan siquiera para su consumo interno. ¿Eso a qué nos lleva? A que otros países productores de carne de cerdo, y España es el tercer país del mundo en la producción de carne de cerdo, estén aumentando la producción para mandar carne a China. Pero claro, hay un pequeño problema, y es que España, Brasil también es otro de ellos, ¿vale? España no es capaz de tener suficientes lechones para engordar y por lo tanto tiene que comprarlo a otros países. ¿A qué países compra España lechones? Pues a todo aquel país al que le puede comprar. Y algunos de estos países tienen peste. Y estamos importando lechones de forma clandestina, fraudulenta. Así que la probabilidad de que pudiera llegar la peste a España es cada vez más alta. Así llegó la peste porcina clásica a Valencia, a través de la importación de lechones que eran importaciones ilegales del norte de Europa. Entonces, con esto lo que les quiero hacer ver es que, igual que estamos importando lechones de países que podrían estar cerca o expuestos al virus de la peste porcina africana, pues en la misma medida hoy no solo pensemos en el movimiento de las personas, pensemos también en el movimiento de los alimentos, ¿vale? Porque los alimentos también se están moviendo. Brasil ha construido cientos de congeladores para poder almacenar esas canales de cerdo que espera ahora venderles a los chinos. O sea, desde Brasil hasta la China, ¿vale? Bueno, es otra idea que les quiero dejar. Pero bueno, para mí hoy lo más importante no era eso. Lo más importante como veterinario era, claro, es que después de lo dicho, si no, lo más importante para mí en este momento era transmitirles tranquilidad. Y van a ver que es así, ¿no? Porque, bueno, ahora verán por los datos que vamos a barajar que la cosa no es muy distinta a lo que venía pasando en los últimos años. O sea que, entonces, estemos tranquilos. Yo soy veterinario y quiero transmitirles que los servicios veterinarios de inspección e higiene de los alimentos están trabajando como lo han hecho siempre, y yo no soy inspector, con una diligencia
extraordinaria. O sea que, por lo tanto, yo estoy absolutamente seguro de que mis compañeros lo están haciendo también, que podemos seguir comiendo tranquilamente, al menos en España, ¿no? Pero es que, además, España tiene a gala que el príncipe de la inspección veterinaria, Juan Morcillo y Olaya, que trabajaba de inspector en el matadero de Játiva, ¿vale? Y que es muy poco conocido en nuestro país, pero sin embargo cuando sales fuera todo el mundo te habla de él, y que escribió el primer libro sobre la primera guía veterinaria del inspector, ¿vale? Bueno, pues como digo, es español y trabajó aquí en esta comunidad, en la comunidad valenciana. Uno de mis colaboradores ha hecho su tesis en Juan Morcillo Olaya. O sea que, bueno, pues por lo tanto es algo que la llevamos en los genes. Los españoles, la veterinaria española, tiene una enorme tradición en la inspección de alimentos. En esta línea, en la Organización Mundial de la Salud, Javier presentaba datos, a nivel de Europa dice que se producen más o menos unos 23 millones de crisis, de declaraciones, con respecto a los 600 millones de casos de intoxicaciones alimentarias que hay en el mundo. O sea, en el mundo, de los 600 millones al año, pues a nosotros como Europa nos corresponden unos 23 millones, ¿no? Y a España, los datos son de 2017, pues le corresponden unos 37.000 casos de infecciones relacionadas con la ingesta de alimentos y líquidos que pudieran estar contaminados. Y de aquí, más o menos, en ese periodo del 2004 al 2011, que presentaba también antes Javier, bueno, pues en ese periodo se desencadenaron una media de 7 muertes por año, ¿vale? Aquí es donde quiero irles llevando, o sea, a que pongamos en su justa medida esta crisis. Porque, ¿recuerdan ustedes otra crisis que estuvo en la prensa durante muchos meses y que se llamaba vacas locas? ¿La recuerdan? Las vacas locas se describen por primera vez en 1986. Pues de 1986 a hoy, en todo el mundo no llegan a 200 las muertes, ¿vale? Y se escribió, se escribió, vamos, para dar y tomar, ¿no? Entonces, yo con esto les dejo una reflexión que luego volveremos a ella, ¿no? Pero, ¿y si esto de la listeria pasa en septiembre? Con todos preocupados por los libros de las mochilas del colegio y todas estas cosas, ¿hubiera tenido tanta repercusión en los medios? No lo sé, bueno, luego lo vemos. Bien, aquí hay declaraciones recogidas de la ministra que solo en agosto en España se han notificado una veintena de alertas, ¿vale? O sea, no ha sido la alerta de la listeria, no, ha habido una veintena de alertas varias, ¿vale? No solo de listeria, ¿no? Bien, como yo les decía, yo quiero traer tranquilidad. Hoy en día los sistemas que nos hemos dado en la Unión Europea, empezando por la trazabilidad, garantizan que de la granja al tenedor, que nos gusta decir a los veterinarios, está todo perfectamente controlado para que si hubiera cualquier problema perfectamente se pudiera identificar dónde surge y se pudiera actuar para cortar ese problema, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues surgen esas alertas, ¿no? Que es lo que nos llevan es a intentar evitar que eso vaya más, ¿no? Y bueno, pues en este concepto que les venía transmitiendo de una sola salud, bueno, pues están implicadas organismos como la OIE, la FAO, la OMS, incluso está UNICEF, está el Banco Mundial, o sea que es un concepto que se intenta que tenga un calado a nivel mundial, ¿no? Y que afecte a todos los agentes que tienen que ver con la salud, ¿vale? Médicos, veterinarios, farmacéuticos, etcétera, ¿no? Enfermeros. O sea, que al final este es un tema de todos. Algo importante, para mí es muy importante, el riesgo cero no existe, ¿vale? O sea, comer tiene un riesgo. Al final, acabaré con esta imagen. Tomarse una aspirina no tiene un riesgo cero, Tomar una aspirina tiene riesgo. Y nadie se lo plantea cuando se toma una aspirina, si se le pueda... Que nos hagan una transfusión de sangre tiene riesgos, porque si la bolsa de sangre tuviera riesgo cero, sería tan cara que sería absolutamente imposible que nos pudieran hacer una transfusión de sangre que estuviera
avalada por los dineros de la Seguridad Social. En Estados Unidos, la gente cuando se va a operar, previamente ha previsto que familiares del mismo grupo sanguíneo le donen sangre para luego después, si es necesario, podérselo poner, porque el precio de la bolsa de sangre en Estados Unidos ha llegado a un punto donde es absolutamente muchas veces imposible que pueda ser sufragado por el paciente, ¿no? O sea que no se nos olvide que el riesgo cero no existe, que salir a la calle todos los días tiene un riesgo, y salimos, ¿vale? Bueno, aquí un poco en la idea de Javier, no me voy a extender, listeria monocitógenes, he hablado de las tasas de letalidad, que son relativamente altas, entre un 10 o un 30%, ¿no? Y como digo, la idea es una zoonosis alimentaria, está transmitida, por lo tanto, por el consumo de alimentos, ¿no? ¿Dónde la vamos a encontrar? Nosotros en veterinaria, yo a mis alumnos les digo que la listeria es un organismo telúrico, está en el suelo. Que normalmente cuando pasa de un animal a otro va a pasar un animal, lo excreta, pasa al suelo y posteriormente de la contaminación de lo que sea, sobre todo los animales también por los ensilados mal conservados y tal, bueno, pues pueden ingerir la listeria y desarrollar una listeriosis. Y bueno, pues en alimentación están los suelos, en las plantas, en el agua, ¿vale? Ahí tenemos algunas de nuestras especies animales más frecuentes, pues bovinos, ovinos, caprinos, que sufren la infección por la listeria, y también está, como digo, el consumo de alimentos contaminados, en el caso de los humanos, pues como ya señalaba también antes Javier, ¿no? Aquí está el ciclo de transmisión, humanos y animales, pasa al suelo, al ambiente, y de ahí pasa a los alimentos. Sobre todo a los alimentos, como veíamos antes, que no tienen tratamiento térmico, ¿vale? O alimentos que, después de haber sido procesados, se contaminan por listeria, ¿vale? O sea que son las dos principales vías por las cuales la listeria puede llegar a nuestros alimentos. Ahí están los grupos de riesgo, que también los indicaba Javier, y bueno, estos son datos cogidos también del CDC, de listeria. Aquí vemos abajo España comparado con Europa, ¿vale? Y aquí tenemos una distribución por edades, ¿no? Bien, en España en el año 2018 ha habido 370 casos declarados de listeria, ¿vale? Legionela, 696 casos declarados de legionela. ¿Alguien deja de ir al spa, a los parques acuáticos? ¿Alguien deja de lavar el coche con el agua a presión esa? Yo lo hago, no pienso que esté en ese momento exponiéndome a legionela más que a otras cosas. 23 muertos. En España, en el año 2018, hubo 23 muertes por listeria. Legionela, 91 muertes. Salmonela, 10, menos. Campylobacter, 10. Yo creo que a lo que les quiero llevar es lo que les decía antes, a que valoremos en qué situación estamos, ¿no? En qué grado de preocupación tenemos que tener. Por eso ya digo que a pesar de lo que cuento, lo que quiero es hacer ver que hay que transmitir tranquilidad, ¿no? Bien, la listeria en España es verdad que hay 6 casos por millón de personas y que estamos un poco por encima de la Unión Europea, que tiene 4 casos por millón, pero también les recuerdo que España es uno de los principales productores de Europa de carne, frutas y hortalizas. O sea que, por lo tanto, hombre, pues, si somos los que más, o de los que más, pues también puede ser que sea que de los que más riesgo podemos, o más riesgo puede haber, ¿no? O sea que eso también no lo olvidemos nunca. O sea, somos los principales o de los principales productores en fruta, hortalizas y carne, ¿no? Bueno, esto está cogido de ayer. El primero es el brote ese que nos comentaba Javier, tan importante y tal, pero esto es de ayer, 2 de octubre. Alerta en Alemania por la muerte de 2 personas por listeria relacionadas con productos cárnicos, ¿vale? Está el salami, ¿vale? O sea que esto es de ayer. Esto probablemente no ha trascendido a ningún sitio. 2 personas muertas. Nosotros en el brote que hemos tenido en Andalucía, al final han sido 3 personas las que han fallecido. Bueno, pues en Alemania mueren 2 y de momento aquí tampoco han dicho nadie nada, ¿vale? Guadalajara, de ayer,
una mujer sufre un aborto por listeriosis. Ayer. ¿Vale? Ahora ya es octubre, ya estamos pensando en el puente del 12. A los periodistas ya les preocupa otra cosa. Ya no les preocupa la listeria. Y sigue estando ahí. No ha dejado de haber casos. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son los alimentos de riesgo? Pues tampoco me voy a parar porque los ha presentado antes Javier. El control, ¿no? El control alimentario, lo que nos corresponde a nosotros como veterinarios, ¿no? Bueno, pues la listeria ya hemos visto cómo se encuentra a gusto en ambientes salados, cómo se encuentra muy a gusto en las temperaturas del refrigerador, ¿no? A 4 grados. Por eso es muy frecuente encontrarla en la leche, en los quesos, en los helados, por ejemplo, ¿vale? O sea que, aparte de la carcasa del pollo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer, y eso es lo importante para prevenir, es, bueno, pues tener unas buenas prácticas de fabricación, unas buenas prácticas de higiene, unas buenas prácticas de control de las temperaturas de la cadena de producción, de la cadena de distribución, del almacenamiento de estos alimentos, e incluso en nuestra casa con la nevera, ¿vale? Y pensemos que la nevera no es igual en verano que en invierno. Aquí en Valencia trabaja más forzadas, pues hay que prestar más atención porque igual creemos que estamos alcanzando esa temperatura de 4 grados y no es así. Y entonces, bueno, pues eso, y eso que digo lo mismo, no cuesta nada meter un termómetro que en los chinos vale 3 euros, ¿vale? Y de esos que tienen máximos y mínimos. Porque si tenemos solo la temperatura, pues ha podido caer por la noche o ha podido subir y no nos enteramos. Pero uno de máximos y mínimos nos dice si por la noche se apaga la nevera. Igual se ha apagado. Uno de los brotes más importantes de brucelosis que tuvo lugar en Extremadura era una fábrica de quesos que por la noche se fue la luz, volvió antes de que llegaran los trabajadores, estaban convencidos de que la leche se había pasteurizado y 190 y tantas personas cogieron brucelosis. O sea que, bueno, pues no cuesta tanto. Yo no sé, los chinos he hecho 3 euros, pero nunca he comprado de los chinos un termómetro. Pero vale, no debe ser mucho más caro. O sea que otras medidas, ¿no? Por los tratamientos térmicos, ya veíamos, por encima de 70 grados, ¿vale? No consumir la leche cruda, sin pasteurizar. Esto era muy típico en mi tierra, en Santillana del Mar, que ofrecían por la calle vasos de leche. Hace poco, quiero decir, hace 1 año, hace 2 años, ahora eso está prohibido, ¿no? O sea, pero se hacía así porque era sinónimo de que era algo sano, algo que esa leche era, bueno, pues no. Evitar los productos cárnicos rebanados, los patés refrigerados, los pescados ahumados, respetar las fechas de caducidad, que por algo están ahí, ¿vale? No consumir nunca alimentos sobrantes, ¿vale? O que no han sido recalentados, o que no puedan ser recalentados intensamente antes de volverlos a consumirlos. Guardar las sobras en la nevera, ¿vale? No dejarlas a la temperatura ambiente. Bueno, pues son una serie de recomendaciones que ayudarán a evitar que la listeriosis, teniendo en cuenta que no existe el riesgo cero, pues pueda transmitirse, ¿no? Los vegetales, ¿vale? Los que se tengan que consumir crudos, pues lavarlos bien, ¿vale? O pelarlos en condiciones de higiene. Tengamos mucho cuidado donde estamos cortando los alimentos. En las tablas de madera retienen los microorganismos, hagámoslo en unas tablas de estas que son fácilmente luego lavables. Los cuchillos, todas esas cosas son muy importantes, ¿no? O sea que nosotros hemos encontrado el virus de la hepatitis C en hígados, ¿no? Y dices, claro, bueno, el hígado nadie se lo come crudo, ya, pero yo corto el hígado en casa, en una superficie, y a lo mejor si esa superficie no la limpio antes de poner la lechuga, pues luego después me llevo el virus de la hepatitis C en la lechuga, ¿vale? O miles de cosas. Cuidemos muy mucho la elaboración de nuestros platos en casa, ¿vale? Mantener la máxima higiene de los utensilios, de las manos, lavarse las manos. Yo les enseño a los alumnos, lavarse las manos evita el 80% de las infecciones. El 80%, agua y jabón. Y un poquito de tiempo. Bueno, en la industria hagamos esos controles analíticos, hagámoslos, ¿vale? Que los estamos haciendo, o sea, cuando pongo ahí hay que hacerlos, no quiere decir que no se estén haciendo, los veterinarios lo están haciendo. El estudio de la vida útil en relación al crecimiento de la listeria en los alimentos, ¿vale? Listos para el consumo, ahí están los reglamentos, el desarrollo de las APPCs, que decía también Javier, y todo esto, ¿no? Y una serie de reflexiones finales, ¿vale?
que esto sigue siendo mi libro, porque es otra pelea que tengo, ¿no? En el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, en el tema de la seguridad alimentaria hay otras muchas, pero bueno, comunicar, aprender a comunicar. Yo tengo que decir que igual que los veterinarios lo hacemos genial en la inspección, a veces no comunicamos bien. En esta crisis, yo, con todo el cariño del mundo, critico el comunicado que sacó el Consejo General de Colegios Veterinarios, porque no decía nada, no tranquilizaba de nada, pero ahí salió. Y dices, pues ¿para qué lo sacas? Es verdad que es agosto, que te coge todo el mundo de vacaciones, pero tiene que haber en todos los sitios buenos gabinetes de comunicación, porque si no comunicamos, o si no comunican los que saben, lo harán los que no saben. Y los que no saben pueden cometer errores y pueden inducir a que la población se alarme. Y también entonces aquí el presidente del Consejo, que acaba de llegar ahora, acaba de ganar las elecciones, propone la de, va a apostar por crear un gabinete de comunicación en el Consejo, ¿vale? Y es un poco la idea de Wangel, la comunicación, ¿vale? Esto lo dijo el presidente de la Junta de Extremadura, ¿vale? He echado en falta veterinarios y creo que han sobrado médicos, ¿no? Dicho esto aquí, es jugárselo mucho. Yo, señora presidenta, igual me saca hombros, pero yo creo que a mí me aceptaron la academia porque era el veterinario así díscolo. Y entonces, no, ahora de verdad, no sobraba ni faltaba nadie. O sea, tienen que estar los que comunican, los que saben y comunican. Y ya está, sean médicos, sean veterinarios, sea quien sea. O sea, tiene que estar el que sabe y comunica, ¿vale? Eso es Wangel. Yo no sé si faltaban veterinarios o sobraban médicos, o si sobraban médicos o faltaban veterinarios. Yo es verdad que no vi ningún médico ni ningún veterinario. Siempre ponía debajo especialista en nutrición. Eso no se sabe muy bien quién es, pero ponía especialista en nutrición, ¿no? Los que hablaron en la crisis esta. Hay que comunicar, ¿vale? Yo vengo defendiendo hace muchísimo tiempo que la seguridad alimentaria es tan importante que debería ser algo que dependiera de la presidencia. Bueno, primero, yo no lo hubiera transferido a las comunidades autónomas, la sanidad no lo hubiera transferido, pero es mi opinión, ¿vale? Y en segundo lugar, dicho eso, es tan importante que debería depender de presidencia de gobierno. O sea, como en otros países, que tampoco estábamos inventando nada, o sea, que tenga un cariz tan importante el tema como que depende directamente de la presidencia del gobierno y que sean ellos los que, pues reúnen estos temas. Otra reivindicación, los veterinarios no estamos en el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Esa reunión de ayer o de antes de ayer para hablar de listeria y salud pública, ahí estaban reunidas todas las profesiones sanitarias menos los veterinarios. Los veterinarios hace un año decidieron que saliéramos del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues yo creo que este es un claro ejemplo para que igual volvamos, ¿vale? Porque yo creo que tenemos cosas que podemos aportar, yo creo que podemos sumar, ¿no? Y si no, por lo menos creo que es importante escuchar nuestra voz, ¿no? La Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, pues yo creo que igual que decía, bueno, pues yo no lo hubiera transferido, pero ya que lo hemos transferido, a lo mejor es necesario crear una Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, donde en esa agencia se trataran los temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, pero dándole la importancia que creemos que tiene, y esa importancia se hace visible cuando tú tienes una agencia que entiende de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues el presidente del Consejo propone una agencia veterinaria, ¿no? Donde todos los veterinarios estén unidos, ¿no? Porque ahora mismo esto de la seguridad alimentaria en unas parcelas depende del Ministerio de Agricultura, en otras del Ministerio de Sanidad, en otras. Y entonces, yo tengo amigos en el Ministerio de Sanidad y me decían, mira, tú ves aquel edificio allá en la Agricultura, ¿cuánto puede ser en metros eso? ¿500 metros? Pues en la realidad, la distancia que hay entre ellos y nosotros son años luz. Muchas veces son años luz. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que el tema es el mismo, de la granja al tenedor. Por lo tanto, hay veterinarios en todo el proceso. Y no puede ser que unas cosas dependan de un sitio, otras del otro y otras del más allá, ¿no? Bien, y acabo. Dije que esta era la última. No hay riesgo cero. Ya he hablado antes de la aspirina, he hablado antes de las bolsas de sangre, no voy a incidir en ello. Al final, detrás de todo esto está el dinero y también hay que equilibrar, ¿no? Hay que ver hasta dónde tenemos que gastar para
ver cuánto puede haber de riesgo, ¿no? Pero nunca podemos llegar a un riesgo cero. Y ya el guiño a mi profesión, los veterinarios, dije antes que llevamos en esto de la seguridad alimentaria toda la vida, y este es el lema de la profesión veterinaria: Hygiene Pecori Salus Populi. La higiene de los ganados es la salud de los pueblos. Lo llevamos en nuestros genes, nos lo creemos, y les animo a que estén tranquilos. Hay veterinarios, cuando ustedes están durmiendo, hay veterinarios en los mataderos preocupados porque esos alimentos que van a llegar a la mesa al día siguiente lleguen sin ningún riesgo para la salud humana. Pues nada, muchísimas gracias. Yo no sé si me he extendido mucho, pero bueno, yo te tengo...